Bienvenidos, estamos iniciando Agenda Económica para este día jueves 17 de marzo. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Y vamos a comenzar revisando detalles de la conversación que tuvimos esta mañana en Agenda Económica también, con quien asumirá el puesto de director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet, designado esta semana precisamente por el gobierno. En conversación con CNN Chile abordó cuáles serían los principales desafíos del servicio en el contexto de la implementación además de una reforma tributaria y del ambicioso objetivo de recaudación que tiene el actual gobierno. Esto fue lo que dijo Hernán Frigolet al respecto. Prácticamente un 50% de la mayor recaudación debería provenir de una mejora en esos dos ámbitos, tanto de la evasión que hay en los impuestos indirectos como los impuestos directos y de las estrategias elusivas, que probablemente tengamos un nivel de evasión y de elusión que esté entre el 5 y el 6% del PIB. Por lo tanto, el desafío ahí es reducir eso significativamente para que recuperemos ahí entre 2 y 3 puntos del PIB para recursos que estén disponibles en forma tangible para el presupuesto de la nación. Si efectivamente queremos generar un cambio en términos de evasión y elusión, hay que aplicar lo que el Código Tributario nos permita en el máximo de severidad posible. Ese como el objetivo central, decía Frigolet, utilizando los recursos de los que dispone el Servicio de Impuestos Internos, pero eventualmente aumentando esa capacidad si es que así fuera necesario. Pero también abordamos otro tema. Una nota publicada por CIPER Chile reveló que Hernán Frigolet había emitido un informe pagado por SQM entre los años 2010 y 2011 desde la consultora que él encabezaba. 83 millones de pesos pagó la empresa minera por este informe respecto al mercado del litio. Hernán Frigolet respondió al respecto y aclaró también qué es lo que ocurriría si es que le toca tomar determinaciones en materia impositiva respecto a SQM o alguna de sus empresas relacionadas. Hice estudios económicos para múltiples empresas del sector privado y muchas de ellas en la minería, BHP, Antofagasta Minerals. También trabajé con la Corporación de Bienes de Capital haciendo estudios para otras empresas mineras de menor tamaño, etc. Y dentro de eso también estuvo este estudio del litio de Sokimich. Y un estudio del litio cuyos resultados no le gustaron mucho a Sokimich porque en lo medular establecía que la explotación del litio en Chile requería un mayor pago de impuestos. En ese sentido, es claro que si hay algún conflicto de intereses por alguna acción de relación contractual que haya yo tenido en el pasado, ejerciendo en el sector privado, obviamente tiene que ser de lo más transparente y me tendré que inhabilitar con todos los argumentos que vayan a justificar el accionar del servicio, y si es que hay que ir a querellarse, habrá que ir a los tribunales a defender los intereses del Estado. Bien, vamos a cambiar de tema porque esta jornada hubo especial protagonismo para el ministro y la subsecretaria de Hacienda. Participaron en distintos foros de conversación y eso permitió capturar de manera bien clara la posición que tiene el gobierno respecto a un eventual quinto retiro de fondos previsionales. Es una idea que ya está en el Congreso, de hecho hay iniciativas presentadas en esa materia. No está muy claro si es que se van a poder tramitar o no, pero la posición del gobierno sigue siendo la misma y manifestaron tanto Mario Marcel como Claudia Sangüesa su rechazo a esta idea. Escuchemos a ambos a continuación. El impacto que se estimaba que tendrían se ha ido materializando. Todas las cosas se han ido materializando. Se materializó la mayor inflación. Se materializó el aumento de tasas de interés de largo plazo. Se materializó el efecto de ese aumento de tasas sobre los créditos hipotecarios, más rápido de lo que habríamos esperado. O sea, no solamente son más caros ahora, sino que además los créditos hipotecarios se están ofreciendo con menos plazo, con más requerimientos de pie. Se materializó la caída de los propios fondos de pensiones y ahora también se está materializando el impacto sobre las pensiones de las personas. Muchos calificaron en su momento de campaña del terror, en fin, que eran exageraciones. Todo se ha ido materializando, está todo a la vista. No está dentro de los planes de nuestro programa de gobierno un quinto retiro. Estamos planificando otras ayudas distintas, digamos, porque viene otro periodo de pandemia a recuperar un poco la economía, ¿cierto? Y por lo tanto no es parte hoy día de nuestras tareas. Nuestras tareas están abocadas a poder generar las reformas que nos comprometimos.
Bueno, y en otro tema, en esta conversación que sostuvo el ministro de Hacienda con el Diario Financiero, Mario Marcel también abordó otros detalles respecto a las proyecciones de crecimiento que hay para este año. Hubo ciertas discrepancias que ya se han reflejado anteriormente entre las proyecciones que hizo el gobierno que recién terminó, de Sebastián Piñera, y el actual, sobre cuánto podría crecer la economía chilena. Mario Marcel ve demasiado optimismo quizás en las cifras proyectadas para este 2022. Esto fue lo que dijo. Me parece poco plausible, ¿cierto?, las cifras que dio el gobierno anterior en su último informe. Cifras como las que sugirió el gobierno anterior, a mí me parece que no son muy consistentes con el ajuste que tiene que tener la economía el próximo, o sea, este año. O sea, un 3 para controlar la inflación. Además tenía una expansión de la demanda interna del orden, me parece que era del orden del 2% o algo por el estilo, que no es muy consistente con lo que se requiere en la economía para controlar la inflación. Vamos a otro tema. Esta semana hubo algunas luces respecto a cómo se va a tramitar la reforma tributaria, uno de los proyectos claves. Han dicho es la columna vertebral para el gobierno de Gabriel Boric. Y hay algunas luces respecto a la fecha, por ejemplo, que sería dentro del primer semestre que este proyecto sea enviado al Congreso, pero también respecto a los contenidos. Por ejemplo, se abre la posibilidad de que sea presentado en 2 o más proyectos. También estaría enfocado en los impuestos verdes y en los impuestos personales. ¿Qué es lo que se ha debatido esta semana? ¿Cuáles son los antecedentes para el inicio de este debate? Belén Vázquez nos cuenta. El tiempo ya empezó a correr para el gobierno y su proyecto prioritario comienza a tomar forma. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó que la reforma tributaria será enviada al Congreso durante el primer semestre o en julio a más tardar, y las conversaciones con los diferentes actores comenzarán en abril. Pero la visión sobre el conjunto de cosas que están en la reforma y los proyectos principales, todo eso va a estar dentro del primer semestre. Sí, ese es nuestro propósito. El Ejecutivo todavía está analizando qué estrategia usar para lograr un acuerdo legislativo que les permita avanzar en su tramitación, y en esa línea evalúan si enviar 1 o 2 paquetes. Hay ciertas definiciones que va a ser importante tomar respecto a si se va a presentar un solo proyecto o varios proyectos. Probablemente va a haber algunos temas que son de plazos más largos o son más complejos. El tiempo no es infinito, por lo tanto tampoco se puede generar varios paquetes que podría alargar demasiado la discusión y al final pasa el tiempo y no se logre la recaudación que se requiere. A diferencia de la reforma implementada durante el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, que se centró en impuestos corporativos, la de esta administración está enfocada en tributos personales. Mecanismo que de todas formas sigue en proceso de revisión. El equipo a cargo ahora cuenta con nuevos antecedentes que han permitido recalcular algunas estimaciones. Hay que revisar algunas cosas de cómo se recauda, de los supuestos bajo los cuales también se recauda, con acceso a datos que no teníamos antes. Estamos revisando todos los niveles de recaudación posibles de esas propuestas. La meta de esta reforma es de 5 puntos del PIB en un plazo de 4 años, algo que en opinión de algunos expertos es un objetivo ambicioso y requeriría de cambios agresivos. Sin embargo, el gobierno anterior dejó algo de camino adelantado con el financiamiento de la PGU, equivalente al 0,6% del producto que pretende recaudar esta administración. Así, el gobierno de Gabriel Boric solo tendría que recaudar 4 puntos. Es una meta ambiciosa de todas maneras. Hay que tener mucho cuidado con este tema de tratar de lograr una mayor recaudación y cómo se genera. Siempre tenemos un posible efecto negativo. Además del consenso que genera la eliminación de exenciones tributarias, en el Congreso ya hay proyectos que están avanzados en su tramitación. Por ahora no descartan patrocinar el proyecto de royalty que está en el Senado después de los cambios que se le introdujeron, pero también pretenden enfocarse en herramientas de fiscalización para combatir la evasión y la elusión. Creo que hay que enfocarse en aquellos miles de millones que a veces se pierden por demasiados acuerdos en niveles que están muy arriba y que al final todo el mundo se da cuenta que el país está perdiendo en ese sentido. Porque pensar hoy día en aumentar carga tributaria en Chile es impracticable, porque nuestras tasas de impuestos ya son muy altas, tanto para las empresas como para las personas naturales. 4 meses le quedan al gobierno para presentar el proyecto que financiará su programa, plazos que esperan cumplir para no aumentar la incertidumbre.
Bien, vamos a ir a otro tema. Hemos hablado del alza en el precio de los combustibles, fundamentalmente por un mayor precio del dólar, también por lo que está ocurriendo con la guerra en Ucrania. Pero no nos vamos a enfocar en la benzina ahora, sino en la parafina, un combustible fundamental, sobre todo en la época de invierno para la calefacción de los hogares, que ha tenido un registro al alza sostenido en las últimas semanas. Vamos a ver una gráfica y en donde se aprecia claramente esta tendencia que culmina con los precios que tenemos hoy día, por sobre los 1.000 pesos el litro en distintas partes del país. Comenzamos con este registro en base a datos obtenidos desde ENAP. El 16 de diciembre de 2021 era un valor de 632 pesos el que se veía en el mercado local. Y de ahí en adelante ha comenzado una tendencia sostenida semana a semana hasta llegar al 10 de febrero a 818 pesos, un alza de casi 200 pesos por litro, justo antes de que comenzara esta escalada bélica en Europa, en Ucrania en particular, que luego impulsó el precio del petróleo, que es la materia prima fundamental para el querosén. Bueno, y de ahí en adelante viene un alza que se mantiene y en menos de un mes ya ha subido entonces más casi 200 pesos la benzina. Perdón, la parafina, en un mercado que está íntimamente ligado a lo que ocurre afuera. Los precios no se controlan a nivel local, sino que en el mercado del petróleo a nivel global. Y ya registra un precio de referencia, el que recoge ENAP, de 1.066, en algunas partes del país, por supuesto, muy superior. Y ni siquiera estamos entrando a la época de mayor frío todavía. En ese momento será aún más sensible este precio. 537 pesos, fíjense, es el último número que destacamos. Era el registro de la misma semana, pero hace un año atrás, para dar cuenta precisamente del aumento del precio de los combustibles. Recordemos que la parafina no se ve beneficiada por la implementación del MEPCO, el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles. Hay preocupación en el gobierno, también en el Congreso, hay algunas iniciativas en torno a esta materia. Escuchemos qué fue lo que dijo Mario Marcel, ministro de Hacienda, sobre el MEPCO. Esto se va a mantener este límite, manteniendo este límite al crecimiento de los precios de 6,7 pesos. Y lo que vamos a tener que hacer es reponer o incrementar los recursos del MEPCO para que siga funcionando todo lo que sea necesario. El alza que se produjo inicialmente en los precios del petróleo con la guerra, ¿cierto?, con el conflicto en Ucrania, se ha revertido y se ha revertido significativamente. O sea, entonces creo que también es necesario no alarmarse en exceso. Vamos a tener funcionando los mecanismos de amortiguación de estos shocks, tanto sobre el precio directo de los combustibles como sobre los costos de transporte colectivo. Bien, nos vamos a ir a una pausa, nos separamos un instante, volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Ya estamos de vuelta para revisar detalles de lo que está ocurriendo con los mercados durante esta semana. Hay muchos factores que están influyendo. Han sido las últimas jornadas algo volátiles, pero este miércoles se marca un hito porque la Fed en Estados Unidos subió la tasa, por primera vez desde el año 2018, y eso era un hecho esperable. Sin embargo, marca una referencia también para el actuar de los mercados. Queremos conversar sobre este tema. Estamos junto a Benjamín Castillo, estratega de mercados XTB Latam. Gracias por el contacto, Benjamín. Hola, Sebastián. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Benjamín, ¿cómo reaccionaron los mercados en definitiva a este anuncio que ha hecho la Fed? Bueno, de momento lo toman de forma positiva, principalmente para la renta variable, porque existía una posibilidad de que se aumentaran 50 puntos base, lo cual hubiera sido histórico e inesperado. Al no llegar a ese escenario, que por supuesto al mercado de renta variable no le gusta una alza de tasas tan importante, en ese caso fue algo positivo y por eso las bolsas reaccionaron de manera alcista, ¿ya? Ajá. Esto perjudicó al dólar, pero benefició a las bolsas, lo cual hasta el momento es esperanzador. Sin duda, lo que empieza a preocupar y lo que tenemos que ir vislumbrando a medida que se vayan presentando nuevas reuniones es saber cuánto más piensa subir la tasa de interés, porque algo que es seguro es que probablemente Estados Unidos siga con su alza de tasa. Claro. Y la expectativa, por ejemplo, del aumento en mayo está aumentando. ¿Y qué factores son los que van a determinar ese curso de acción para la Fed, Benjamín? Bueno, Powell durante la jornada de ayer lo manifestó y lo dejó bien en claro. Sin duda el tema de Rusia y Ucrania va a afectar bastante. Ya recordemos que este conflicto tiene indexado
precios como el del petróleo, como el de algunas materias primas. Por tanto, si estos precios siguen aumentando, va a ser un problema para la inflación a nivel global y obviamente necesitaríamos que la Reserva Federal tome medidas para esto. De relajarse esto, probablemente la Fed tenga menos presiones a las alzas. ¿Ya? Lo que está en duda es cuánto se va a hacer, si van a ser 5 o 7 alzas de tasa y de cuánto se va a hacer. Por ejemplo, si en mayo va a ser 25 nuevamente o 50. Ajá. ¿Cómo describía la situación de la economía norteamericana, Benjamín? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene en el fondo la Fed? Bueno, eso fue bastante positivo durante la jornada de ayer, principalmente porque al hablar Powell comentó, por ejemplo, parte de los salarios, de cómo estaba todo lo relacionado a lo laboral, y la verdad que Estados Unidos se ha logrado reponer de la pandemia bastante bien, bastante rápido. Entonces eso también fue una noticia positiva, por eso también la renta variable tuvo un buen desempeño, y eso también fue tranquilizador. Ya recordemos que acá no solamente se trata de tasa de interés, sino también lo que habla Powell con respecto a lo que él aprecia o lo que la Reserva Federal aprecia con respecto a la economía norteamericana. Ajá, claro, y ahí hay señales bien relevantes. Nos hablaba de que esto había impactado el precio del dólar. ¿Qué fue lo que ocurrió con el dólar a nivel global y acá en Chile en específico? Bueno, el dólar a nivel global tuvo una depreciación durante la jornada de ayer, porque igual había una expectativa, un porcentaje de inversionistas que esperaban que se subiera 50 puntos base. No olvidemos que la inflación de Estados Unidos es la más alta en los últimos 40 años, por tanto, ameritaba que la Reserva Federal tomara medidas un poco más fuertes, pero no fue el caso. Por tanto, hubo depreciación del dólar a nivel global, lo cual se manifestó hoy día en la plaza local. Ya recordemos que cuando Powell dio este anuncio, el dólar ya estaba cerrado, por tanto, el efecto se vio hoy día. ¿Y cuál fue el efecto? El efecto fue que estaba en la zona de 800 y hoy día hizo la apertura cercana a los 794, 795. Por tanto, tuvo un salto, pero ese impacto tampoco fue tan fuerte en particular para el dólar peso porque tiene otras variables. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, Benjamín? ¿Qué variables? Bueno, también aparte de lo que está pasando con la Reserva Federal, tenemos que preocuparnos de lo que está pasando en la economía local, ya donde la verdad que hay bastante incertidumbre, y también el factor del cobre. Ya el cobre también está subiendo, hoy día tiene una jornada muy positiva, y esto debería ayudar a mantener el dólar un poco más abajo. Ya el tema es que actualmente el dólar peso tiene una zona de soporte principal entre 795 y 800, ya que es un piso técnico importante, que incluso puede llegar hasta los 790, pero es difícil que rompa esa zona. Si llega a romper esa zona sería una sorpresa, pero hasta el momento la está respetando, por tanto técnicamente es difícil que baje de eso hasta que se aclare un poco de la incertidumbre local, ya lo que tiene que ver con la política, con la nueva constitución, entre otros factores. Sí, y eso va a durar varios meses. Benjamín, respecto a este impacto en el tipo de cambio acá en Chile en particular, ¿cuánto pueden influir los pasos que dé el Banco Central acá en Chile también? Bueno, en este sentido, el Banco Central de Chile tiene muchísimo por hacer. Sí. Ya puede seguir subiendo las tasas de interés, pero el problema es que a medida que sube la tasa de interés, eso sabemos que enfría la economía y termina reflejándose en el crecimiento. Por tanto, es compleja la situación, no es tan sencillo analizarlo. Y también tiene que predisponer un crecimiento que hoy día es muy difícil también proyectar, porque como estamos en un país tremendamente globalizado, y la verdad que es la tónica de la mayor parte del mundo, de una forma u otra, lo que esté pasando con Rusia y Ucrania nos termina afectando. Ya si Rusia sigue atacando o si ataca a un país de la OTAN, el escenario cambia muchísimo. Entonces hacer proyecciones en base a eso es tremendamente complejo, y ahí se pone un poquito complicado el tema. Quizás lo que se extraña un poco que se hizo años anteriores es que Hacienda o derechamente el Banco Central se ponga a vender dólares, pero es algo que están evitando al máximo. Ya, eso ayudaría a bajar el precio del dólar y también nos ayudaría en una parte a tratar de controlar la inflación. Claro. Pero la verdad es que es complicado que puedan hacer algo así, porque a lo contrario el mercado se acostumbra y eso tampoco es algo positivo. Sí. Benjamín, una última pregunta respecto a la volatilidad que estamos viendo en los mercados. Esta semana, por ejemplo, comenzó en Asia con unas caídas fuertísimas, en Hong Kong, en China también. Luego vinieron 2 días de recuperación. Algo parecido pasaba en Europa la semana pasada, días de alzas muy fuertes a pesar del contexto de la guerra, y luego otras caídas también duras. Esa volatilidad pareciera que va a estar por un buen rato acompañando a los mercados en las próximas jornadas, ¿o no? Sí, lamentablemente, y la comparación que hacemos nosotros es algo similar a lo que pasaba cuando había una guerra comercial. Las personas que tienen experiencia en inversiones se habrán dado cuenta que cuando hubo guerra comercial, literalmente el mercado estaba en base a lo que hacía Donald Trump por anuncio o derechamente por su Twitter. Claro. Y eso provocaba muchísima volatilidad
que los mercados sobre reaccionaban al alza y a la baja. Probablemente veamos algo similar, donde salen noticias donde podría haber un acuerdo, que es especulativo, después salen noticias donde la guerra empeora, y en base a ese escenario el mercado sobre reacciona. Porque no es lo mismo que haya una guerra entre Rusia y Ucrania, que haya una guerra entre Rusia y países de la OTAN, porque probablemente Rusia termine involucrando a China y otros países. Entonces, como el mercado está basado en este momento en particular en base a expectativas, eso varía muchísimo y se traduce en alta volatilidad. Sí. ¿Ya? Recordemos que la volatilidad no es algo malo, porque si le sabemos sacar provecho y podemos hacer algunos movimientos, puede beneficiarnos bastante, siempre y cuando sepamos hacerlo, por supuesto. De lo contrario, es muy probable que un día veamos un mercado muy positivo y al día siguiente muy negativo. Lamentablemente en estas situaciones se termina siendo la tónica. Benjamín Castillo ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Benjamín, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao. Bien, vamos a ir a otro tema porque el teletrabajo definitivamente llegó en un momento muy particular y se instaló con fuerza fundamentalmente debido a las disrupciones que generó el COVID-19. Eso ha obligado, por supuesto, a cambios y a flexibilizaciones tanto de las empresas como de los propios trabajadores. ¿Cómo ha sido la adaptación precisamente a este nuevo escenario que pareciera acompañarnos ya definitivamente? Natalia Muñoz nos cuenta. Era un beneficio, pero ahora es una modalidad. Ya es un hecho que el teletrabajo llegó para quedarse y las oficinas vacías o al mínimo son el panorama habitual en la mayoría de las empresas. Llevamos 2 años full en teletrabajo. Por supuesto que es la modalidad que yo quisiera tener para siempre. Me acomoda muchísimo porque tengo 2 hijos pequeños a los que puedo acompañarlos en algunos momentos importantes. Trabajo en Justo desde la comuna de Villa Alemana en la 5ª región. Para mí es parte de mi vida, en realidad. Debo decir que estoy súper acostumbrada a esta modalidad híbrida y definitivamente es un factor a considerar al momento de quizás cambiarse de trabajo. Ejecutivos de cuentas, call center, gerentes de marketing y desarrollo son parte de los cargos que más se ofrecen en modalidad de teletrabajo. Sin embargo, a medida que se han levantado algunas restricciones sanitarias, muchas empresas se han abierto al modelo híbrido para aprovechar los beneficios de la presencialidad. Tal es el caso de Entel, que con 2 días presenciales aseguran ganar coordinación, sentido de pertenencia y co-creación entre los trabajadores. Es un valor para los talentos nuevos, los talentos jóvenes, los talentos digitales, que son a quienes nosotros queremos convocar, el tener la opción de tener un modelo híbrido de teletrabajo. 2 días presenciales, 3 días desde cualquier lugar. Flexibilidad laboral que se vuelve fundamental para que las empresas se mantengan competitivas a futuro y puedan atraer nuevos profesionales. Ha aumentado igual la cantidad de tanto ofertas remota e híbrida. Hago la mención, remota refiere a que tú puedes hacer tu labor en cualquier parte del mundo. Hoy día en el portal de laborum.com contamos más de 30 ofertas remotas. Y por la otra parte, donde hay un aumento notablemente sobre los cargos híbridos. Hoy día ya contamos con más de 400 ofertas. Modalidades que se han instalado con fuerza en nuestro país y que traen consigo efectos clave en el empleo femenino. Y no solo eso, ya que se abren las puertas al trabajo en el extranjero, pero con una particularidad, sin salir ni de casa, ni de ciudad, ni de país. Cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Sigan con más informaciones acá en CNN Chile. Hasta mañana.